Un saludo muy especial a cada uno de ustedes en nombre de Cristo Jesús. Apreciado oyente, estamos aprendiendo grandes principios de vida, pero sobre todo, estamos aprendiendo la importancia de ser fieles a Dios. Gracias a nuestro Padre Celestial, su servidor está listo para realizar un resumen de los capítulos 9, 10 y 11 del libro de Génesis. Acerquémonos en oración ante nuestro Padre para pedir su dirección. Oremos. Nuestro eterno Padre, Señor Dios Todopoderoso, suplicamos el perdón de nuestros pecados. Perdónanos, Señor, y seamos justificados por los méritos de nuestro Salvador. Graba, Señor, tu verdad en nuestra mente, en nuestra vida, y vivamos una vida que honre tu santo nombre. Dirígenos, Padre, en el estudio de tu palabra. Nuestra súplica es en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. La lección 5 tiene como título Todas las naciones y Babel. Y el texto principal se encuentra en Génesis 11:9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Habían transcurrido ya un año después del acontecimiento tan trágico, el diluvio, y nuevamente surgen los problemas. Esto demuestra que no estamos libres de cometer pecado. El pecado nos asedia. Por eso Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y Romanos 7:18 dice: yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Génesis 9:20 dice que después Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. No solamente plantó una viña, sino que hizo vino con el fruto, jugo de uva fermentado. Noé descuidó su labor de mantenerse ocupado y obedecer a Dios, estando ahora en un lugar nuevo. Encontramos por primera vez la palabra vino, embriaguez, y vemos las consecuencias trágicas de la borrachera. Con razón, el profeta Isaías escribe lo siguiente en Isaías 5:11. Ay de los que madrugan para emborracharse. Ay de los que se desvelan para encenderse con el vino. En sus banquetes tienen arpas, liras, tamboriles, flautas y vino. Pero no toman en cuenta la obra del Señor, ni se fijan en la obra de sus manos. Y esto sucedió con Noé. Noé, llamado el justo delante de Dios, pero ahora estaba en una situación vergonzosa. Génesis 9:21 dice: y bebió del vino, y se embriagó, y se quedó desnudo en medio de su tienda. Noé cometió un error, un pecado, al ingerir vino, y al perder la razón,
perdió también el control de sus acciones. Cam vio la desnudez de su padre y en vez de ayudar a su padre que estaba en una situación vergonzosa, se burló de su padre. Faltó el respeto a quien era el elegido por Dios y que ejercía autoridad, un hombre de fe, pero sobre todo su padre. No solo se burló de su padre, sino que quiso involucrar a sus hermanos. Génesis 9:22 dice que cuando Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, se lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Dice el texto que se lo contó a sus hermanos. Cam debía de haber cuidado de su padre y cubrirlo, mostrar respeto y consideración hacia su padre. Por eso dice Efesios 6:2 que debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, y es el primer mandamiento con promesa. Génesis 9:24 dice que cuando Noé se despertó de su borrachera, supo lo que su hijo menor le había hecho. Así que dijo: maldito sea Canaán, que sea el esclavo de los esclavos de sus hermanos. El acto de burla de Cam en contra de su padre resultó en la maldición de Canaán. La maldición cayó sobre el nieto de Noé, Canaán. Canaán fue el cuarto hijo de Cam. La maldición consistía en que toda la descendencia de Canaán serían siervos y esclavos de sus hermanos. Canaán, que significa someterse. Él, su descendencia, tenía que someterse a la descendencia de sus hermanos. De Cam provienen los cananeos, un pueblo impío, idólatra, malvado. Los descendientes de Canaán, los cananeos, tendrían una oportunidad de conocer al verdadero Dios, porque los descendientes de Sem entrarían a la tierra de los cananeos llevando la luz del conocimiento de la verdad, pero sobre todo llevando el conocimiento de la verdadera adoración. Génesis 10 nos presenta la genealogía de Cam, Sem y Jafet. De esto nos damos cuenta las consecuencias del pecado, lo efímero y pasajero de la vida. A través de la historia vemos también que siempre ha existido un grupo de personas dispuestos a obedecer a Dios, ser fiel a Dios. El registro genealógico nos proporciona información histórica que ratifica la veracidad de los eventos. Génesis 10, Lucas capítulo 3 y Mateo capítulo 1 son registros del Antiguo y del Nuevo Testamentos, y en estos tres libros no hay contradicción. Leamos ahora Génesis 11. Verso 1 dice: en la tierra todos tenían entonces una sola lengua y unas mismas palabras. La unidad es un buen atributo si es con motivos correctos y para beneficio de todos. Una unidad de acuerdo a Dios. El Señor Jesús oró por la unidad de sus seguidores. Juan 17:21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero
Génesis 11 nos presenta específicamente a un grupo de personas que se establecieron en la llanura de Sinar. Se unieron con propósitos egoístas. ¿Y quiénes fueron estas personas? Los descendientes de Cam, aquel que deshonró a su padre. Ellos comenzaron a organizar una ciudad en un lugar plano y próspero. Génesis 11, verso 3 dice, y se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego. Y los ladrillos les sirvieron como piedras, y el asfalto les sirvió de mezcla. Y dijeron, vamos a edificar una ciudad. La orden de Dios fue dispersarse por toda la tierra, no de vivir en ciudades. Estas personas emplearon sus talentos, inteligencia, destrezas con fines egoístas, y sus acciones fueron una abierta rebelión contra Dios. En lugar de usar sus habilidades y conocimientos para algo provechoso, lo usaron para rebelarse abiertamente contra Dios. Génesis 11:4 dice, y dijeron, vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos un nombre, por si llegamos a esparcirnos por toda la tierra. Hagámonos un nombre. El hecho de hacerse de nombre indica el deseo de reconocimiento, superioridad, popularidad, adquirir poder. Algunas versiones dicen, hagámonos un nombre famoso. Esto es una demostración de orgullo, arrogancia. Este es el mismo sentimiento que demostró Lucifer en el cielo. Isaías 14:13 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lucifer, el mismo que instigó a Eva a desobedecer a Dios. Génesis 3:5 dice, pues Dios sabe que el día que de él comáis, dice Lucifer, la serpiente, el diablo, el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahora, los descendientes de Cam estaban motivados con los mismos sentimientos de rebeldía y confrontación. Hoy, este sentimiento de hacerse de un nombre abunda por doquier. Los avances científicos, la fama, el anhelo de adquirir poder, fama, riqueza, todo esto motivado por el orgullo, por el egoísmo. El hombre está haciéndose de un nombre con una actitud de rebeldía y afrenta a Dios. ¿No estará sucediendo lo mismo dentro de la iglesia? Hombres y mujeres que se ponen delante de Dios en actitud de rebeldía, tratando de hacerse de un buen nombre. Recordemos que el único que puede darnos un nombre es nuestro Salvador, Cristo Jesús. Sin Cristo, nada podemos hacer. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este grupo de personas dijeron, hagamos una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Una rebelión abierta y una desobediencia total
total hacia Dios. Lamentablemente, este mismo espíritu aún sigue entre nosotros. Génesis 10:8 dice: Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer hombre poderoso en la tierra. Este fue un vigoroso cazador delante del Señor. Por eso dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. Las ciudades principales de su reino fueron Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Nimrod, el rebelde, que su nombre significa adversario, que por su habilidad de cazador se hizo popular entre la gente. Por su habilidad de cazador, defendía a las personas de las fieras, de los animales salvajes, y se hizo popular y poderoso. Génesis 10:10 dice que, y fue el comienzo de su reino, Babel. Babel, que después llegó a ser Babilonia. Nimrod se convirtió en el rey de Babel, el más despiadado, el primer rey poderoso, malvado, tirano e idólatra. Se creía Dios. El texto dice que fue vigoroso cazador delante del Señor, es decir, que tuvo una actitud de enfrentamiento contra Dios. Nimrod fue el primer rey adversario de Dios. Quiso ser igual que Dios, que gobernaría desde Babel, puerta de los dioses. Con Nimrod, el culto a los falsos dioses aumentó en gran manera. La esposa de Nimrod fue Semiramis, o también conocida como Astarte. Cuando Nimrod muere, Semiramis queda como reina de Babel. Semiramis enseñó que al morir su esposo, fue al cielo y se convirtió en el dios Sol, por lo que comienza la adoración al dios Sol. Según la leyenda babilónica, Semiramis tuvo un hijo del dios Sol, Nimrod. El hijo de Semiramis y el dios Sol Nimrod fue Tamuz, considerado como el salvador de su pueblo. Existen imágenes de Semiramis, la diosa de la luna, con su hijo Tamuz en brazos. Y aquí encontramos una trinidad pagana formada por Nimrod, Semiramis y Tamuz. Tamuz, que según la leyenda dice que nació el 25 de diciembre y que murió a los 30 años. Lo triste es que esta influencia de idolatría y rebelión aún se vio afectada en el pueblo de Israel. Ezequiel capítulo 8, verso 14 dice: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuelve aún, verás abominaciones mayores que estas. En la casa de Dios, en el templo de Dios, hasta ahí llegó la influencia pagana de este rey Nimrod, de esta falsa trinidad compuesta por Nimrod, Semiramis y Tamuz. Es lamentable que el pueblo de Israel se alejara de Dios y comienza a adorar a dioses falsos,
como Tamuz, y se entrega a prácticas de adoración que son ofensivas para Dios, con prácticas de una adoración pagana dentro de la iglesia. ¿No estará sucediendo lo mismo hoy dentro de nuestra iglesia cuando nos reunimos para adorar a Dios? Génesis 11:6 dice: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dice el texto: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. La forma plural que encontramos, descendamos, confundamos, es una clara indicación de las tres personas de la divinidad. Recordemos que en el inicio de Babel, tres personajes fueron considerados como dioses: Nimrod, Semiramis, Tamuz. Una falsa trinidad que da que sus orígenes son en Babilonia. El diablo intentó falsificar y también intentará falsificar los tres personajes de la divinidad. Ya lo hizo y lo hará otra vez. Génesis 11:5 dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Estas palabras indican el interés de Dios por lo que está ocurriendo en ese lugar. Un lugar donde ocurriría el más atrevido acto de rebeldía contra Dios, el Creador y Todopoderoso. El primer y segundo y tercer mandamiento de la ley de Dios estaban abiertamente transgredidos. Mostraban los mismos sentimientos de Lucifer en el cielo. El verso 7 dice: por segunda vez, descendamos. Dios ejecutaría un juicio sobre este pueblo rebelde. De igual manera, muy pronto, el Señor descenderá por segunda vez. Ya no será como la primera vez, cuando nació como un niño indefenso. Vendrá como Rey de Reyes, Señor de Señores, descenderá para ejecutar un juicio sobre esta tierra. Ellen G. de White, en Patriarcas y Profetas, dice lo siguiente: los planes de los constructores de la Torre de Babel terminaron en vergüenza y derrota. El monumento de su orgullo llegó a ser el memorial de su locura. Pero los hombres siguen hoy el mismo sendero, dependen de sí mismos y rechazan la ley de Dios. Es el principio que Satanás trató de practicar en el cielo, el mismo que siguió Caín al presentar su ofrenda. Génesis 11:8 leemos: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de aquella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ellen G. de White, en el libro Patriarcas y Profetas, escribe lo siguiente: los hombres de Babel habían decidido establecer un gobierno independiente de Dios. Sin embargo, habían algunos entre ellos que temían al Señor, pero que habían sido engañados por las pretensiones de los impíos
y enredados por sus ardides. Por amor a estos, el Señor retardó sus juicios y dio tiempo a los seres humanos para que se revelasen de su carácter verdadero. A medida que eso se cumplía, los hijos de Dios obraban por hacerles cambiar su propósito. Pero aquellos estaban plenamente unidos en su atrevida empresa contra el cielo. Si no se los hubiese reprimido, habrían desmoralizado al mundo cuando todavía era joven. Su confederación se fundó en la rebelión, es decir, su unidad se fundó en la rebelión. Era un reino que se establecía para el ensalzamiento propio, en el cual Dios no iba a tener soberanía ni honor. Al confundir el lenguaje, Dios los obligó a dispersarse sobre toda la tierra, sobre la faz de la tierra. Este es el origen de los diferentes lenguajes. Cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, nos dejó el Espíritu Santo. Y en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo realizó una obra inversa a lo que ocurrió en Babel, el lugar de confusión. Hechos 2 dice: al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían: fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Solo Cristo Jesús, solamente en Cristo Jesús existe una verdadera unidad. Es la unidad por la que el Señor Jesús oró. Y cuando Él venga por segunda vez, todos, miles y miles y miles de personas, experimentaremos la verdadera unidad en nuestro Salvador, Cristo Jesús. Mi apreciado hermano, te insto a que seamos fieles, a que nos pongamos en las manos de Dios y seamos fieles a Él sobre todas las cosas. El diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, más aún porque sabe que le queda poco tiempo. Por eso necesitamos estar firmes en la palabra de Dios. Necesitamos estar firmes en el camino que hemos escogido. Por ello, debemos de rogar, pedir y clamar al Señor Dios Todopoderoso que nos dé las fuerzas necesarias, que nos dé el valor necesario, que nos dé de su Santo Espíritu y tener el poder para llegar a ser victoriosos en su nombre. Que el Señor te bendiga. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y venga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Tu amigo y servidor Joel se despide hasta otra oportunidad. Bendiciones.